Saludos queridos hermanos, y hoy quisiera compartirles una reflexión, una enseñanza sobre la familia, ¿no? Continuar este tema que es muy importante y varios hermanos han pedido la continuación sobre la educación de los hijos, sobre la importancia de la familia. Es lo que Dios me ha enseñado durante toda la vida y lo que lo enseña en la palabra de Dios. Porque para Dios la familia es tan importante. Vivimos en los tiempos peligrosos. Sabemos que cuando el poder del maligno quiere destruir la familia, quiere destruir el orden divino, a los hijos, a pequeños, a los grandes, sabemos y no quisiéramos dedicar el tiempo sobre hablar sobre aquello que cómo se está distorsionando la palabra de Dios, el orden de Dios y todo lo que Jesús ha provisto para la familia. Y sabemos que todo esto va para destruir la familia. Y nosotros como cristianos debemos ser fieles en lo que dice la palabra, fieles en la enseñanza de la palabra, fieles en lo que dice la Biblia sobre la familia. Y no solamente con la palabra, sino con nuestra vida también. Porque las personas ven lo que nosotros estamos viviendo, el evangelio que practicamos. Si este evangelio hizo efecto positivo en nuestras vidas, entonces el evangelio que predicamos, eso le da esperanza a otras personas de también ver su familia hecha a la imagen de Dios, a la imagen de la familia. Entonces, ciertamente el maligno está atacando mucho a la iglesia, está atacando mucho el orden divino. Tenemos que confirmar en nuestra generación que Dios creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Los cristianos debemos entender esto. No muchos entienden esto. Quizás algo les dice que es así, pero si estuviéramos conscientes de lo que Dios ha preparado y la importancia que tiene para Dios la familia, creo que nosotros los cristianos seríamos mucho más celosos y más fogosos en cuanto a la santidad en la familia, en la educación de los hijos y en relaciones matrimoniales. Tenemos que verdaderamente confirmar en nuestra generación que Dios creó a la familia como un elemento importante para cumplir su propósito eterno. Le repetí otra vez para que podamos entender bien. Vamos a ver 3 y más bien 4 puntos. ¿Por qué Dios creó a la familia? ¿Cuáles son los propósitos con los que Dios ha creado la familia? Primero, Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, los cuales hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios no creó el hombre a Eva, a Adán, y los dejó así, para que a ver cómo puede desenvolverse en esta vida, con muchos animales, con esta belleza de la naturaleza, y qué hacer. No, Dios fue muy fiel en esto. Él dio la estructura y el orden a los seres humanos. Él dijo, multiplicad y fructificaos y sosiegaos la tierra. Él dio una tarea exacta, una tarea precisa a los seres humanos. Ciertamente, o sea, Dios creó a la familia para dar estructura y el orden a los seres humanos. Segundo propósito, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos, no solamente para la vida, sino para la iglesia, comunidades, culturas y naciones. Tercero, Dios creó a la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Y por último, Dios diseñó a la familia para ser una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también para personificar las verdades bíblicas. Una vez más le digo que Dios creó la familia primero para pasar el evangelio de generación en generación. Y la pregunta que surge, imagínate tú, tus hijos pueden dar la luz del evangelio a la próxima generación, o en tu generación se tranca o se acaba
el Evangelio? ¿Te imaginas qué importante es continuar lo que los hermanos, lo que la familia nos han enseñado durante toda la historia del cristianismo en este tiempo, en aquellos tiempos también, que llegó hasta nuestros días? Es muy importante saber y que debemos ver que en nuestras familias las verdades bíblicas sí se pueden vivir, sí se pueden vivir. Que no solamente enseñarles como una teoría, sino en la práctica. Que los hijos sean felices, que matrimonios sean firmes, que Jesús sea la cabeza de la familia, que el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su marido y los hijos estén en sujeción a sus padres. Eso es las verdades bíblicas. No es accidental que toda la historia de nuestra redención se exprese en los términos de la familia. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán, ¿verdad? Adán y Eva. En Génesis 2, capítulo 2, versículos 20 al 24, Dios dijo cuando creó a Adán y creó a Eva y le dio la tarea a ellos. Y termina, así empieza la Biblia, y termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa es la iglesia, que se casa con su esposo, que es Cristo. Está en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Imagínate tú, la Biblia empieza con el matrimonio, con la Biblia, y termina la Biblia y termina la historia humana también con la familia. Fíjate cómo Dios encerró desde el principio hasta el final. Este es algo en que debemos meditar. La historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra como una figura de un esposo salvando a la esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola. La esposa de Cristo, la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo por eso presenta el cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y no solo los matrimonios pintan los cuadros del Evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también la relación entre hijos y los padres. Dios es el Padre tiene un hijo y tiene los hijos nacidos del Espíritu. Estos hijos son hermanos y hermanas, madres de la familia, son miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Jesús da su vida por la iglesia a fin de presentarla como novia adornada para su esposo. Ustedes se dan cuenta que todo está en los términos de la familia: el esposo, esposa, novio, novia, padre, hijo, hermano, hermanos. Fíjate que después que Dios creó los cielos y la tierra, Él crea un esposo y una esposa terrenales, ¿no? Y instruyó al esposo y a su esposa, quienes habían creado, que fueron fructíferos y multiplicaron y generando así las familias. Las relaciones de las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares. Cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo Él lo hace usando una familia. Ciertamente eso podemos mirar y ver en la Biblia. Cuando Dios quiso destruir el universo, ¿no? Él salvó a Noé con su familia. Cuando hizo levantar una nación, Él salvó a Abraham y su familia. Luego Isaac, Jacob, etcétera, patriarcas, y siempre tuve no un solo hombre actuando, sino actuando en la familia, como con la familia. Ciertamente eso lo vemos cuando Dios creó el universo en toda su gloria. Él, su Hijo, el Espíritu Santo pusieron a trabajar alegremente sobre creando todo lo que existe. ¿Entiende? La familia hizo esa creación. Y nosotros también debemos entender que la familia tiene un propósito un lugar muy grande y muy importante, clave en los planes de Dios. Ciertamente nosotros debemos entender que cómo empezó la guerra en el jardín del Edén. En el jardín del Edén comenzaron los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios, ¿no?
vemos después cómo eso se afectó la institución matrimonial y las consecuencias que eran terribles, ¿no? La serpiente convenció al esposo, a la esposa, a Eva, de que Dios no era bueno. El marido Adán no supo protegerla, no supo cuidarla. Entonces el pecado entró en el mundo. Y las consecuencias del pecado son a la vista. El fruto amargo apareció en la primera generación de sus hijos. ¿Cuál? Abel, Caín y Abel. Y Caín mata a su hermano Abel. El diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua contra la familia. Y nosotros debemos estar conscientes de esto. El diablo odia a la familia. ¿Sabes por qué? Porque él odia el Evangelio de Cristo. Él odia el Evangelio de Cristo. El ataque blanco, el blanco más importante de Satanás es el Evangelio. Y como Dios quiere que todas las familias sean creyentes y sean portadores del Evangelio vivo, y por eso el diablo ataca a la familia. Él quiere destruir las familias, sobre todo las familias cristianas, porque son conducto de la bendición de Dios para muchas generaciones. Los escogidos de Dios nacen en una familia. Satanás ciertamente ha estado en una guerra contra la simiente de mujer. Eso vimos en Génesis 3:15, ¿no? Cuando Dios dijo, y pondré enemistad, ¿no? Contra tu simiente y la simiente suya. O sea, ¿quién es la simiente de la mujer? Es Jesús, ¿no? Y es la iglesia, todo lo que tiene que ver con Jesús. Y por eso el maligno quiere destruir la simiente de Cristo. Pero nosotros debemos estar preparados y conscientes, sabiendo que en nuestras manos está el precioso Evangelio que debemos llevar, que debemos cuidar, que debemos aplicarlo antes que todo en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia como tal, y en nuestra iglesia, ¿entiendes? Ciertamente en la Biblia vemos los fieles hermanos que han sido cuidadores en este aspecto. Por ejemplo, cuando Josué retó con gran valentía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y dijo, yo no sé como ustedes, yo no sé si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. A los dioses a quién sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo José, y mi casa serviremos a Jehová. Eso está en Josué 24:15. Y muchos han sido valientes, hecho suyo la heroica declaración de Josué. Pero dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, la pregunta es, ¿tú puedes decir hoy que tú y tu casa están sirviendo a Dios? ¿Están sirviendo a Jehová? ¿Cristo es centro de la familia? ¿Cristo es centro de la educación de tus hijos? Es muy importante ver y conocer esto. Esta es la pequeña introducción que yo quería hablar con ustedes antes de empezar. Y vamos a abrir la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 6. Fíjense, donde dice, tomad toda la armadura de Dios, que es lo que conocemos muy bien, ¿no? Dice, el yelmo de salvación, el espíritu, la espada del espíritu y el escudo de la fe, etcétera, ¿no? ¿Y por qué a principio de esta palabra, a principio de este capítulo, nos dice esto? Hijos, habla de la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios le dice que si los hijos van a portarse bien, si van a cuidar a los padres, si van a obedecerlos y si van a ser humildes, Dios le promete una larga vida. Pero dice después, versículo 4, dice, y vosotros padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, ¿no? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense que el orden que está, dice la palabra, y nosotros debemos entender que no está nada escrito por gusto, porque Dios así lo quiso. Entonces, Dios le dice que los hijos deben obedecer a sus padres y los padres no deben provocar a ira. ¿Cómo no provocar a los hijos a la ira? O mejor dicho, ¿cómo se puede provocar al hijo a la ira? Primero, cuando no estamos amonestándoles, cuando no somos el ejemplo para ellos, cuando no somos fieles a Jesús. De otra manera, si el padre exige al hijo que ame a Cristo, que obedece, que no haga nada malo, pero con su vida y en su familia no refleja esta verdad del Evangelio, y el hijo no ve a los padres en este camino, en su fidelidad, pues esto es lo que hace que provoca al hijo a la ira. Él no entiende la hipocresía de los padres. Es una parte. Y la segunda parte, ¿cuándo se puede provocar a ira al hijo, a los hijos? Es cuando los padres exigen algo que los hijos hagan y ellos mismos no lo hacen. O, tercer punto, cuando los padres corrigen algo en sus hijos cuando ellos mismos hacen estos errores. ¿Entiendes? Dice el padre, te voy a corregir porque estás mintiendo. Pero si en la vida el padre es mentiroso y obliga a su mujer o a su esposa a mentir, entonces ¿por qué estás corrigiendo a mí? Dice el hijo. Hoy vamos a hablar un poco la instrucción a los padres, pero luego quiero hablarles de parte de los hijos. Y quisiera que se sentaran todos, y los padres, y las madres, y los hijos, y vamos a estar en esta enseñanza o en esta pequeña exhortación para que juntos podamos meditar en estas palabras que son fieles y verdaderas. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Los cristianos. Instruye al niño en su camino. O sea, instrúyelo en el camino correcto. Y aun cuando sea viejo, o sea, y aun en su vejez, no lo abandonará. Imagínate si nosotros no instruimos a los hijos, ¿qué sucede? El niño crece como una hierba silvestre. Y entonces cuando llega la edad de adolescencia, cuando ya recupera los sentidos de la vida, o sea que ya empieza a distinguir entre mal y bien, cuando ya empieza a ver las cosas, o sea, la vida como tal, él mira y alrededor hay muchos caminos. Hay caminos grandes, anchos, hay otros caminos, hay terceros caminos, hay caminos que enseña la escuela, que enseña la sociedad, hay caminos que enseñan los tíos, los vecinos, los amigos, hay caminos que enseñan la pasión del niño, y hay un pequeñito camino de Cristo que deben enseñar los padres. Y si nosotros no instruimos encontrar este caminito, ¿cómo los hijos van a distinguir o van a saber por cuál de los caminos él debe andar? Porque el niño tiene que tomar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, a los 12 años ya el niño está consciente para poder saber entre el bien y el mal. A los 14 años ya él tiene la responsabilidad delante de la ley. Fíjate, cuando estaba trabajando en el orfanato, allá para los niños a los 10 años ya tienen su palabra delante del juez, delante del jurado.
cuando por ejemplo hace proceso, acto de quitar la patria potestad a los padres. Y los hijos a los 10 años, ellos son los que deciden si quieren quedarse con la mamá o con el papá. Pues no sé cómo allá, pero en Rusia es así. Quedarse con la mamá o con el papá, o sea, a los 10 años. Y la última palabra es del niño. Fíjate que es tan importante que el niño sabe decidir conscientemente y responsablemente qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué es lo no es correcto. Y entonces, qué importante es que nosotros podemos instruir a los hijos desde pequeñez. Desde que dice al niño a principio de su camino. A principio de su camino. ¿Cuándo? Desde que nazca, desde que esté chiquito, desde que va caminando, va creciendo. Hay que instruirle. ¿Instruirlo en qué? En el camino correcto. Distinguir y escoger entre muchos caminos que propone el mundo, el diablo, y los inconversos, la escuela, la sociedad, a escoger el camino de Cristo. Por eso Jesús le dice a los padres, tiene que amonestarlos, tiene que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que dice la Biblia. O sea, lo primero que debemos entender que los padres tenemos esta tarea, instruir al niño primeramente en el conocimiento de la Biblia. Claro, podemos admitir que no podemos hacer nada que nuestros hijos amen la Biblia. Nadie más, sino el Espíritu Santo, puede darle un corazón que disfrute la palabra de Dios. El conocimiento profundo de la Biblia es la base de cualquier opinión clara sobre la religión cristiana. Alguien que no esté bien establecido en ella no será indeciso, no sabe cómo, y será atraído de un lado a otro por cualquier otra enseñanza. Debemos asegurarnos que los hijos estén bien firmes en la palabra de Dios, bien instruidos. Otra cosa, debemos asegurarnos de que nuestros hijos leen la Biblia con reverencia. Enséñales a leer no como la palabra de los hombres, la Biblia, sino como la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, que fue Dios que fue Dios que inspiró a los hombres a escribir estas verdades eternas. Y nosotros debemos fundar nuestra fe sobre esta palabra eterna. Y los hijos deben leerla regularmente. Nosotros debemos instruirlos que ven la Biblia como alimento para el alma, como algo importante para su salud diaria del alma. ¿Entienden? O sea, y otra cosa, aquí los hijos ven, si los padres leen la Biblia todos los días y lo consideran como un alimento para su vida espiritual, los hijos también van a tomar este ejemplo y también van a leerla y alimentar su alma con esta palabra, con la palabra de Dios. Hay que enseñar a los hijos que leen toda la Biblia, no escoger. A veces nosotros pensamos, no, los niños no entienden la doctrina de salvación o las doctrinas profundas. No, no es cierto. Los hijos entienden muy bien la Biblia, muy bien. Y a los hijos hay que hablarles sobre el pecado, hay que hablarles sobre su culpa, sobre las consecuencias del pecado, sobre el poder del pecado. Hay que instruir las consecuencias del pecado. Ellos entienden esto. Hay que hablarle a los hijos sobre Jesucristo, sobre su obra redentora, sobre su nombre, sobre su salvación, nuestra salvación, sobre su obra de salvación, sobre la cruz, sobre la sangre, sobre sacrificio, intercesión. Debemos presentar a los hijos a Cristo en toda su plenitud, según lo que está escrito en la Biblia. También debemos hablar a los hijos lo que es la obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo hace la obra en el corazón del hombre. Es solamente el Espíritu el que cambia, lo renueva, lo santifica, lo purifica. Y eso los hijos deben saber. También debemos acostumbrar a los hijos a que oren. Formarles en ellos el hábito de orar. La oración es aliento más vivo de la verdadera religión. O sea, es la primera
primera prueba de que el hombre nació de nuevo, sí, la oración. Fíjate cuando la Biblia le dice, el Señor le dice acerca de Saulo, ¿no? Pablo, en la Biblia del Nuevo Testamento, y el día que envió a él a Ananías. Y fíjate que la distinción que le hizo, y dice, y aquí él ora. Y aquí él ora. Eso está en Hechos 9:11. Comenzar a orar es la evidencia suficiente de que la persona está con Dios, está nacida de nuevo. Porque la persona que no es nacida de nuevo no puede orar profundamente y no puede tener relación permanente con Dios. Y la relación gozosa con Dios. La oración es un signo que distingue el pueblo del Señor. Fíjate, cuando el día en que comenzó la separación entre ellos y el mundo. Dice, al principio dice, entonces la gente comenzaron a invocar el nombre del Señor, como dice en Génesis. Empezaron a invocar, o sea, empezaron a orar al Señor. Esa es la vida de oración, esa es la vida práctica de un cristiano, y es la evidencia, una de las evidencias que la persona es nacida de Cristo, de nuevo. La oración es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos. Nosotros sabemos que también la oración en el secreto es el camino de la prosperidad espiritual. Entonces los hijos pueden ser muy espirituales al principio, conocer a Dios, desear a Dios, pero si eso no cultiva inconstancia en la oración, en la permanencia, ellos luego se enfrían y se apartan, ¿no? Dice la Biblia que no tenemos porque no pedís en Santiago. No tenemos porque no pedís, ¿no? Hay que saber pedir y enseñar a los hijos pedir, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos, o si tú te consideras como autoridad en la familia, sea madre o padre, para tus hijos, entonces debes comportarte y debes considerar que tal como eres, autoridad. Autoridad no es para destruir, sino para instruir. Autoridad no es mandar, sino amar y ser ejemplo en todo. La Biblia dice que debemos instruirlos como dice la palabra de Dios, no como bien nos parezca, sino como dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice, instrúelos cuando estás en la casa, cuando estás en camino, cuando va a dormir, cuando se levanta, cuando está caminando, cuando está sentado, cuando descansando, instrúelos siempre. Muéstrale la vida, muéstrale la diferencia entre ser un cristiano y ser un impío. Muéstrales. Los niños deben ver en la práctica lo que es ser cristiano. Entonces, tienes que dedicar un tiempo a Dios, a los hijos. Les voy a contar una historia. Una historia que una vez un padre de familia, que trabajaba mucho para poder alimentar a su familia. Entonces un día viene muy tarde, como ya después de las 9 de la noche, cansado, todo sucio, trabajaba duro. Y entonces el hijo mayorcito, que tenía como 6, 7 años, no estaba dormido y vino a él y dice, papá, te estaba esperando. Y lo abrazó y le dice, papá, quiero preguntarte algo. Él dice, dime, hijo, ¿qué? Dice, papá, ¿cuánto tú ganas en el día? Él dice, papá pensó y dice, bueno, 500 más o menos pesos. Entonces el hijo dijo, está bien, papá, ¿tú puedes prestarme 300 pesos? Y papá se enojó y dice, no inventes ahora, ya vete a dormir, ¿qué 300 pesos ni 300 pesos? Ve a dormir. Entonces lo mandó para su casa, para su cuarto. El niño triste se acostó en su cama y está reflexionando así. Y el padre que se quedó callado y le dijo, ¿por qué ese hijo me preguntó por 300 pesos? ¿Qué quiere él? Entonces se quedó pensativo así. Y entonces la conciencia le empezó a trabajar y le dijo, a lo mejor fui duro con él. A lo mejor no debía haber hablado así a él me estaba esperando y qué sé yo.
Bueno, el padre decidió regresar al cuarto del hijo. Y entonces abre la puerta y pregunta, ¿hijo, estás durmiendo? Dice el niño, no, papá, no. Y entonces papá dijo, ¿por qué me preguntaste? Él dice, papá, tú puedes prestarme 300 pesos, tú puedes prestármelos. Y entonces el padre dijo, está bien, aquí lo tienes, coge el 300 pesos. El niño alegremente fue corriendo a su escaparate, a su closito, sacó de ahí el dinerito que tenía en las manos, que eran 200, y dice, papá, mira, yo tengo aquí 200 pesos y 300 que tú me diste, mira, son 500, yo puedo comprar tu día de trabajo para mí, yo puedo pagarte para que tú no vayas a trabajar ese día o vengas más temprano, y yo te pago ese dinero. O sea, ¿qué es lo que quería el hijo? El hijo quería, papá, si te falta 500 pesos para ese día, yo te lo doy, pero regálame un día, regálame una hora para yo poder disfrutar mi situación, poder disfrutarme contigo. Y esta es una historia que te puede hacer reflexionar y decir, ¿qué tiempo dedico yo a mis hijos? ¿Qué tiempo yo paso con mis hijos? Es importante. Los niños no entienden y no lloran porque les faltan los zapatos, les faltan las cosas materiales. No, los niños lloran porque les falta, porque no está papá al lado, no está mamá, porque les falta el tiempo que tú dediques a ellos. Es muy importante, hermano, que estamos hablando. No solamente instruirlos, sino pasar tiempo con ellos. A lo mejor problemas de ellos que a ti te parecen son insignificantes, para ellos son problemas grandes. Quizás para ti es una bobería o algo insignificante, pero para él es una lucha en la mente. ¿Cómo vencer? ¿Cómo responder en la escuela? ¿Cómo responder a los muchachos? ¿Cómo responder a la maestra que no tiene paciencia? ¿Cómo mirar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo decir tal cosa? Ellos no saben. Y si tú no tienes tiempo para escucharlos, ¿a quién se lo van a preguntar? Bueno, preguntarán al amigo, preguntarán al vecino, preguntarán a un impío, ¿sí? Le darán la salida, por no la que le va a llevar al camino eterno. Entonces debes pasar el tiempo con tus hijos. También debes corregirles bíblicamente, corregirlos, pero corregirlos correctamente. Mira, hay que aprender a hablar con los hijos, no estar gritándoles, no estar hablándoles con malas palabras, sino instruirlos. Hay que vigilarlos, que los hijos no se encuentren con compañeros groseros o impíos, no tengan amistad con los hijos de los impíos. Sí, ellos tienen que ser amables, respetuosos con todo el mundo, pero no tener amistad. Amistad solamente con los padres o con los hijos de los verdaderos cristianos. Los niños deben amar a la iglesia, deben amar la comunión, deben anhelar estar en la iglesia alabando junto a Cristo, escuchar la palabra. Y no estar corriendo por los pasillos o estar entretenidos dibujando cuando se da la palabra. No, los hijos deben estar chiquiticos, tranquilos. Así nosotros enseñamos a nuestros hijos. A los 2 añitos, sentaditos, solitos, mirando al predicador, al lado de mamá y papá, y escuchando la palabra de Dios. 1 hora y media, 2 horas, 2 horas están escuchando la palabra de Dios. Si tiene sed, mamá le da la agüita. Si tiene que tomar un yoghurcito, le da su pomito y le toma su yoghurcito, pero calladitos, tranquilitos, sin molestar y estorbar los cultos. Es muy importante. Y asegúrate de que por los errores que estás corrigiendo a tus hijos no sean los tuyos. Y también no lo ofendes, ten cuidado. No uses las palabras desagradables, incorrectas. No lo humilles.
Él es una persona. Corrige sus faltas, pero no toque su personalidad. No lo humille. Tenga cuidado que no estén acostumbrados a los insultos y amenazas. A los niños no hay que amenazar. A los niños hay que instruir. Mira, yo creo que los padres saben mucho de la Biblia, sobre todo los cristianos, saben mucho de lo que deben hacer, ¿no? Lo importante es que lo hagan, lo instruyen y no provoquen a ira a sus hijos. Vamos a ver, yo voy a hablar de parte de los niños, cómo el niño quisiera que los padres supieran su corazoncito. Mira, voy a hablar como habla el niño. No me des todo, papá, todo lo que te pido. A veces solo pido para ver cuánto se me permite. O sea, el niño ve y está trazando los límites, hasta dónde le puede. Él pide algo que no le hace falta. Pero si el papá le permite, pues pueden hacer. Fíjate con los niños chiquiticos, cuando tú le dices no subas a la escalera, entonces él da un pasito y te mira a ti. Si tú no reaccionas, él da otro pasito. Y él se está ¿qué? Abriéndose el camino. Pero no porque tiene necesidad, sino porque está mirando hasta donde se le permite. Por eso el niño dice, no me des todo lo que te pido, ponme el límite y yo voy a andar en estos límites. Otra cosa que el niño dice, papá y mamá, no me grites. Te respeto menos cuando lo haces, cuando me grites. Y también me enseñas a gritar. Yo no quiero hacer esto. Dime, papá, mamá, ¿qué debo hacer? Y yo lo hago. Dime que está mal y yo lo entiendo. Explícame por qué está mal y yo lo voy a entender. Si tú me hablas por la palabra de Dios y tus palabras me confirmas por la Biblia, yo lo voy a entenderlo mejor. Y aún el Espíritu Santo me puede llevar estas palabras tuyas a mi corazón. No habla porque te parece, porque te gusta así. Habla porque Dios demanda así, porque Dios nos pide así. Mamá, papá, dice el niño, cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, no olvides de dármelo. Si me prometes el castigo, pues corrígeme, porque si de otra manera yo no voy a tomar en cuenta la seriedad de tus palabras. Otra cosa, papá, mamá, no siempre me des órdenes. Si me pidieras algo con amor y con tranquilidad, yo lo haría. Los niños no quieren que lo ordenemos. Haz esto, al otro, haz esto, ¿no? Hijo, ¿tú puedes hacer esto? Hijo, ¿me pudieras ayudar? ¿Te pudieras? Respétalo. El hijo dice, mamá, papá, no me compares con nadie, especialmente con mi hermano o mi hermano. Si me haces así, si me vas a comparar, que yo soy mejor que ellos van a sentir mal. Pero si dices que son ellos mejores, yo voy a sentir mal. Somos diferentes. Ámame como soy. Así dice el hijo. Y no cambies tu opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Dime concretamente, trázame los límites. Si me dice, mira, hijo, esto no se hace, mantén esta posición tuya. No cambia mañana. Hoy se puede, mañana no se puede, pues le pasa mañana otra vez y el niño está y puede estar equivocado.
el hijo dice, mamá y papá, déjenme crecer. No hagan todo por mí. Déjenme que yo hago también. Yo le doy mi pasito. Déjenme que yo resuelva mi problema, que yo sea responsable con mis tareas, con mi palabra, con mi oración. Déjenme crecer. Porque a veces los padres queremos hacer todo por los hijos y los niños dicen que no. Por favor, tú vigila y mira lo que yo hago, pero no hagas por mí. Amén. El hijo dice, cuando yo me equivoco, corrígeme con entendimiento, porque tú también muchas veces te has equivocado. Y cuando yo tengo un problema, papá, mamá, no empieces a sacar las conclusiones. Primeramente escúchame y no menosprecies mi problema, mi preocupación. Es mi problema. Y es así yo veo, así yo siento. Porque los padres siempre dicen, es una bobería, es algo que es insignificante. Pero para el niño es algo grave. Tienes que estar a nivel del niño y ver las cosas como él las ve. ¿Amén? Y otra cosa que dice el hijo a sus padres, ámame, abrázame, bésame, pasa tiempo conmigo, dime que soy importante para ti. Recuérdame en la mañana, recuérdame cuando voy para la escuela, recuérdame cuando regreso a la casa, que yo soy importante para ti. Que tú piensas en mí, que vives pensando en mí. Hermanos, así nosotros queremos que el Padre, el Dios Padre, trate con nosotros, con los mayores. Cuando llegamos al Dios Padre en la oración, ¿qué queremos? Que Él nos comprenda, que no nos rechace, que esté con nosotros. ¿Cierto? Pues así, como tú quieres que Dios trate contigo, trata tú así con tu hijo. El Señor dice en su palabra, el hijo no hace nada si no ve hacer al Padre. Y el niño dice, papá, mamá, puedes estar seguro que yo no voy a hacer lo que tú me hables, lo que tú me digas, sino lo que tú hagas. Yo voy a estar influenciado toda mi vida por tu ejemplo. Los hijos son el fruto de los padres. Son nuestra corona. Son nuestro reflejo. Jesús es hijo de Dios, era reflejo de su Padre. Él dijo, yo no hago nada si no veo hacer a mi Padre. Y los hijos nuestros no van a hacer nada si no ven hacer a nosotros los padres. Si los padres aman a Cristo, los hijos van a amar a Cristo. Si son fieles en la palabra van a ser fieles los hijos. Si son constantes en la oración van a ser sus hijos, van a crecer sus hijos. Si son bondadosos los padres, los hijos van a ser bondadosos. Si son respetuosos, los hijos van a ser respetuosos. Si son hospitalarios los padres, los hijos también van a amar y cuidar la visita. Todo lo que somos van a ser nuestros hijos.
Que Dios nos bendiga mucho y que esta palabra sencilla puede hacerlos reflexionar. Hermanos, una vez más le pido perdón por mi español, no es mi lengua nativa y quizás tenga algunos errores, pero no te fijes en esto, por favor. Mejor fíjate en el sentido de la palabra, en el mensaje, en clave del mensaje, de la reflexión, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos actuar con nuestros hijos. Yo les testifico, y mis hijos me son testigos, mi esposo, mis hijos, que todo lo que yo les hablo hemos practicado y todavía estamos practicando con nuestros hijos. Y por eso veo a mis hijos andando en la verdad, creciendo en la verdad, tomando como mayores decisiones correctas. Y es un gozo inexpresable. Y tanta gratitud a Dios por ellos. Y por la fidelidad de Dios, porque su palabra verdaderamente ha sido fiel y su palabra es vivificante. Amén. Dios lo bendiga.